Hola a todos, una vez más estamos de vuelta con otro podcast que ya estábamos ansiosas nosotras Sí. de poder grabar. Se nos había complicado un poco, pero al fin otra vez volvimos. Hola Ani. ¿Qué te pasa? Hola Cele. Sí, la verdad que estábamos muy ansiosas de poder grabar una vez más. Ya habían pasado 2 fines de semana, me parece. Sí. 2 fines de semana sin grabar. Más, creo. Más de 2, me parece. Pero al momento de grabar, siempre nos ponemos nerviosos, nos cuesta arrancar. Y Tenemos estamos problemas con los sí. equipos, de todo. Lo bueno es que hoy estamos con el micrófono nuevo. Bueno, sí. íbamos a hacer un video, pero no se logró. Así que estamos igual desde acá, desde audio. Y ya pronto cuando hagamos un video van a poder ver el micrófono nuevo, que es una bendición. Sí. Es una bendición de parte de Dios, un regalo que tuvimos por el primer año que cumplimos con Ya no vivo yo. Así que estamos muy contentos por eso. Así es. Pero no todo es felicidad. No, mentira. Es que hoy... el tema que hoy Dios nos recontra confirmado durante estas semanas para hablar es sobre el arrepentimiento y sobre la libertad que Él nos da. Así que va a arrancársele porque ella es un poquito más suave. Bueno, no sé, bueno. En este último tiempo he estado media... Sí, es verdad. Pero sí, recién le comentaba a Ani que cuando hablamos, preparamos algunos temas donde estaba también Procesos, que fue el que ya grabamos. Cuando nosotros nos juntamos a charlar, había salido un poco de este tema, que más adelante vamos a ir diciendo de qué era lo que habíamos hablado. Pero a mí me pareció un tema para hablar que está bueno. Si bien es un tema un poco, a veces un poco fuerte de tocar, Sí. Pero yo creo que es un tema muy importante para los cristianos, los que estén hace muchos años, los que no, Sí. para cualquier persona que lo escuche es importante. Porque yo creo que al ser personas que cometen errores todos los días, hay cosas de las que todos los días nos tenemos que arrepentir. Claro. Entonces nunca está de más hablar de este tema. Sí. Y a veces pasa que no me doy cuenta de que cometo un error. Puede ser mínimo, puede ser algo que lo llamemos pecado, que es puede ser algo grave, puede ser algo mínimo, pero el tema es si me arrepiento. Pero ¿y si no me arrepiento? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sigue para mi vida? Ahora, la pregunta que yo me haría, vamos a suponer que no conozco a Dios, es ¿por qué para acercarme a Dios me tengo que arrepentir? ¿Por qué me es necesario arrepentirme? Bueno, primero tenemos que saber que cuando uno se acerca a Dios, tiene que venir tal cual está. Esté roto, esté contento, esté feliz, esté en busca de algo, esté con dudas, como sea que vos estés, así sea con un vicio. No esperes a decir, no, voy a dejar esto para ir a la iglesia, voy a dejar esto para acercarme a Dios, sino acercarte a Dios como estás, y cuando Dios se derrama con el Espíritu Santo sobre tu vida, ahí es donde llega el arrepentimiento. Sí. Y en ese punto, así nosotros quisiéramos primero cambiar y después acercarnos a Dios, no podríamos. No, imposible. Porque si yo me guío en lo que dice la palabra de Dios, hay un versículo que dice que no es del hombre arreglar sus caminos. Sí. O sea, yo no puedo. También hay otros versículos que dicen que las fuerzas vienen de Dios, que Él es el que me da fortaleza. Y yo con las mías o con mi voluntad no podría cambiar, no podría tomar una nueva vida, porque la palabra me lo dice, que no puedo, porque voy a fracasar, porque me voy a frustrar intentándolo, porque incluso a mí me ha pasado intentar cambiar algo que yo no puedo cambiar, que no me pertenece a mí cambiarlo, sino que lo que yo tengo que hacer, como decía Ani, es presentarme delante de Dios tal cual estoy. Uh-huh. Y con un corazón humilde y tratar de
de quedar al desnudo con Dios, porque aunque nosotros no le digamos a Dios todo, Él sabe todo de nosotros porque nos creó. Pero me es necesario declararle a Dios igual y hablar con Él y decirle, erré en esto, pequé en esto, hice esto, para que así Dios pueda trabajar. Ahora, ustedes dirán, pero si Dios todo lo sabe, ¿por qué le tengo que decir? Porque al momento de yo declararlo, estoy abriendo una puerta que Dios pueda entrar a mi templo. O sea, que Dios pueda entrar a mi vida y decir, necesito ayuda de Dios. Necesito a Dios en mi vida para cambiar esta situación. Ahora, si yo no le digo nada a Dios, es un área que Dios no va a poder trabajar en mí. Porque no le estoy dando el permiso. Porque Dios es muy educado en eso. Dios siempre está, como dice la palabra de Apocalipsis, golpeando la puerta. Si alguno oye mi voz... Me confundí de versículo, me parece. No. Pensé que me había confundido porque hay dos parecidos, ¿sí? Sí. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Claro, más adelante dice eso. Si alguno oye mi voz, entraré en él. Con él, perdón. Es lo mismo que cuando llega alguien a nuestro hogar. Cuando no queremos recibir a alguien nos escondemos. No, mentira. Eso lo hago más yo. Cuando alguien nos viene a tocar la puerta, nosotros, si queremos la abrimos o si queremos apagamos la luz de la casa. Pero quiero que sepas que si hoy Dios está golpeando la puerta de tu corazón a través de este mensaje o lo viene haciendo a través de otras predicaciones, abrirle la puerta porque no te vas a arrepentir. De eso sí no te vas a arrepentir. Sí. Arrepentiste del otro, pero de eso no. No, sí. ¿Sabes qué? Justo estaba pensando en lo que decías recién toda esta semana. En lo que decía Ani, Dios es educado. He escuchado otras veces que dicen que Dios es un caballero, que no entra y se mete, sino que primero golpea. O sea, el arrepentimiento es tener la voluntad de querer cambiar algo o de querer empezar algo nuevo. Por ejemplo, en nuestro caso, el arrepentimiento es para una nueva vida, pero yo tengo que tener la voluntad de querer hacerlo, porque si yo no tengo la voluntad, Dios no va a entrar, no se va a poder cambiar nada de lo malo que haya en mí. Entonces yo tengo que permitirle a Dios que Él entre. Si yo no se lo permito, Él no lo puede hacer. Pensaba mientras Cere hablaba, me acordaba de cuando entró el pecado al mundo, de Adán y Eva. Vieron que Dios en una parte le dice a Adán, le dice, ¿dónde estás tú? A ver, Dios había creado el universo y todo lo que hay en él. Dios había creado el huerto donde estaba Adán y Eva. ¿Y ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? O sea, Dios sí sabía. Dios lo había creado, ese lugar para que ellos estén ahí. Había creado a Adán, a Eva. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? O sea, es como, yo lo veo como que Dios le estaba diciendo a Adán, yo sé dónde estás, pero quiero que tú me lo declares. Porque se escondía por el pecado que habían cometido. Porque ellos habían entrado al pecado, entonces ellos se habían dado cuenta de que estaban desnudos, dice así la palabra. Y a veces decimos por qué, o es una pregunta que yo antes de saber la respuesta, o antes de llegar a la iglesia, o antes de conocer a Dios, pensaba, ¿por qué estaba el pecado? ¿Por qué estaba el pecado en medio de nosotros? Y me tenía que arrepentir de eso si Dios había creado todas las cosas. Y en realidad es así. Cuando Dios nos da el libre albedrío de nosotros poder elegir qué camino tomar desde el principio, desde la creación. Fíjense ustedes que Dios le dice a Adán,
y a Eva les dice, de todo esto pueden comer, menos de este árbol, de este no, porque el día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Bien, y yo como madre, les voy a dar un ejemplo, yo como madre que tengo a mi hijo de 3 años, cuando quiero que él no agarre algo, lo dejo lejos de él, no le voy a decir dónde está algo que no quiero que agarre. Bien, y Dios lo deja ahí el árbol, sabiendo que, y teniendo a Adán y Eva el libre albedrío de elegir, pero Dios les advirtió, esto les va a traer muerte, esto no les va a traer vida. Ustedes cuando coman van a morir. Le estaba diciendo no físicamente, sino que el pecado iba a entrar en ellos, que el pecado iba a entrar al mundo. Entonces, no es culpa de Dios que yo peque. Nunca va a ser culpa de Dios que yo peque o que cometa un error. Son decisiones que nosotros tomamos y viene como consecuencia al pecado. Decisiones que el ser humano toma y viene como consecuencias al pecado. ¿Cómo lo podemos evitar? Consultándole a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nuestras vidas? ¿Qué decisión debemos de tomar en tal situación? Y ahí vamos a evitarnos muchos problemas. Ahí vamos a evitarnos muchos errores cuando el hombre le consulte a Dios qué hacer y qué no hacer. ¿Sigue el tema? No. Estaba pensando, al principio les comentaba que un poco de esto habíamos charlado con Ani cuando hablamos sobre los procesos, que era una imagen que yo había leído y se me quedó grabada, que yo también me sentí muy identificada, que la frase decía, no le llames proceso a la consecuencia de tu desobediencia. O sea, a veces nos toca pasar por situaciones difíciles y no sé, yo en mí, por ejemplo, en mi experiencia, yo sí sabía que lo que yo estaba pasando era a causa de mi error, a causa de yo haber desobedecido a Dios. Pero yo igual oraba, pero a la vez sabía por qué era. Entonces Dios me entrega una palabra y yo entendí que no era un proceso donde Él estaba probando mi fe, no era un proceso como los demás que pasamos, sino que a través de esa palabra Él me decía, esto que estás pasando es algo que no se puede evitar. O sea, la consecuencia de los errores es algo que vamos a pasar y que no se puede evitar. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? ¿Por qué traigo esto? Porque también tiene que ver con el arrepentimiento, porque yo me arrepiento, yo cometí un error, desobedecí a Dios, me arrepentí, Dios te va a perdonar, porque Él es Dios misericordioso, pero lo que yo no puedo evitar es la consecuencia del error, lo vas a pasar sí o sí. Y esto es algo que a mí me costó un montón entender en esa situación que yo pasé. Era algo que yo no pude evitar. Pero saben que estando ahí, estando en esa situación que viví, yo pude entender de que yo no quería volver a pasar por algo parecido. Porque era doloroso la situación y después entender por qué era la situación. O sea, yo estaba en esa situación porque yo me había puesto en ese lugar al desobedecer a Dios. Entonces, todo eso me llevó a pensar, yo no quiero volver a pasar lo mismo. Entonces yo necesito, me decía a mí misma, ¿no? Necesito que mi arrepentimiento sea sincero. Porque no sé si ya lo habré dicho antes, pero siempre recuerdo una predicación de nuestro pastor donde él hablaba de cuando le fallamos a Dios. Y nunca me voy a olvidar porque él dijo, cuando le fallamos a Dios, se siente un dolor en el pecho que parece que te estuvieran enterrando algo. Se siente un dolor profundo en el corazón que no se va. Y yo recuerdo que cuando yo viví esta situación, sentía eso y yo dentro de mí decía, ¿cómo puede ser
que yo me haya puesto en esta situación. ¿Cómo puede ser que después de todo lo que Dios ha hecho conmigo, yo haya desobedecido? Yo no podía arrancarme ese dolor de pecho, entonces todo eso me llevó a pensar, yo, lo que les decía recién, yo no quiero volver a pasar lo mismo. Entonces me puse en un propósito de, como decía antes, de ya no hacer las cosas yo sola. Si yo cometí un error, no querer arreglarlo yo sola, sino que a partir de ahí mi oración comenzó a ser diferente y empecé a decirle a Dios: Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, ayúdame a ver cada vez que yo me equivoque. Cada vez que esté a punto de errar, muéstrame. Y ayúdame a ser yo también humilde para reconocer cuando me estoy equivocando. Y yo recuerdo que cuando pasé por esa situación, empecé a tener como oraciones mucho más sinceras con Dios, donde yo le decía: cuando yo te fallé sentí esto y esto, y yo no quiero volver a sentir lo mismo. Y esto es más para las personas que ya estamos adentro de la iglesia. Recuerdo que cuando yo pasé por esto, en mis oraciones yo decía: Señor, ¿cómo puede ser que no me sueltes? ¿Cómo puede ser que hoy me haya levantado una vez más después de yo haber errado, después de yo haber pecado, de que días antes me hayas bendecido, haya estado en tu presencia, me hayas entregado palabras tan lindas? Después de recibir tus promesas, yo hago esto. Y yo llorando le decía a Dios: ¿cómo puede ser que aún así hayas renovado tus misericordias? Y seguía sintiendo ese dolor, pero ahí es donde mi oración cambió. Y cada vez que, por ejemplo, cada vez que me levanto, no sé, como se dice, con el pie izquierdo, es como que Dios me hace sentir que examine de qué forma estoy actuando, de qué forma contesté. Y entonces yo recuerdo esas oraciones que yo hago, donde yo le digo a Dios: Señor, muéstrame cuando yo esté errando. Y es donde enseguida, cada vez que a mí me pasa esto por ejemplo, de contestarle mal a una persona, Dios me dice: fíjate cómo contestaste. Es como que yo siento eso. ¿Te das cuenta que hiciste mal? Claro, sí. Enseguida. Después, algo en lo que pensaba es en la relación con el Espíritu Santo, claro, que tenemos con el Espíritu Santo. Porque cuanto más cercanos somos, cuando tenemos una relación constante, una relación de todos los días con Dios, con el Espíritu Santo, yo reconozco enseguida cuando el Espíritu Santo me habla y me dice: por ahí no es, estás cerrando en esto, estás actuando mal. Pero eso yo lo puedo lograr con una relación de todos los días, una relación mucho más fuerte que, qué sé yo, que orar de vez en cuando. O sea, me es mucho más fácil no escuchar la voz audible del Espíritu Santo, pero sí sentir cuando Él me está convenciendo de pecado, cuando Él me está tratando de llevar hacia otro lado. Cuando tengo comunión, cuando lo mantengo vivo, o sea, cuando estoy en total comunión con Dios, puedo, como decía Cele, ser sensible a la voz de Dios, porque el Espíritu Santo y Dios son uno. Uh-huh. Hay una Trinidad ahí perfecta, pero son uno solo. Pensaba también, hay un versículo en 2 de Corintios que dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Espíritu de Dios justamente es ese, es el Espíritu Santo. Y cuando entra en nosotros, como es santo, tiene que sí o sí acomodar nuestra vida. Sí o sí tenemos que, sí o sí una persona que tiene el Espíritu Santo cambia. No hay otra forma, no hay otra forma de cambiar sin el Espíritu Santo. No se puede, no se logra. Porque es santo, entonces viene a habitar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y nos lleva a caminos de rectitud, nos lleva a decir, como decía Cele,
a darnos cuenta cuando erramos. Y qué importante es esto, darse cuenta, escuchar y ser sensible y todo, pero también cambiar. Porque yo puedo estar arrepentido, pero es necesario arrepentirme sinceramente. O sea, había notado el significado de arrepentimiento y dice que es dolor o tristeza. Cuando llega el arrepentimiento a mi vida, yo estoy arrepentido, o sea, estoy entristecido, estoy con dolor en mi corazón. Por algo que hice y me siento arrepentido. Ahora es necesario que me arrepienta de todo corazón, porque así voy a lograr cambiar. Una persona que realmente está arrepentida es una persona que cambia, que quiere cambiar la situación, no volver a repetirla o trata de hacerlo mejor. Ustedes fíjense en la mujer la mujer que iba a ser apedreada, que la iban a matar por adulterio. Sí. Por adulterio. Y fíjense que Jesús les dice a las personas que estaban ahí, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Esa parte la conocemos todo el mundo, pero me encanta lo que le dice a la mujer cuando Jesús habla con ella y le dice, tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más, le dice. No es que le dice anda y bueno, seguí tu vida, ya te perdoné, no pasa nada. No, vete y no peques más. O sea, hay una orden, hay una misericordia que sí, porque la naturaleza de Dios es amor y es misericordia, y Él está escrito en su palabra que Él renueva su misericordia cada mañana con nosotros. Claro. Por eso nosotros estamos vivos, si no, no podríamos vivir. Entonces Él cumple sus promesas y así es cada día. Ahora, yo tengo que, si yo amo a Dios, tengo que tratar de hacerlo mejor para agradar a Dios. No por miedo, sino por amor, por una honra a Dios, por un temor, pero que va hacia la honra, no un temor de miedo. No sé si se entiende lo que quiero explicar. Y cuando yo me arrepiento de mis pecados, de mis errores, hay algo que se libera en mí. Y acá entramos a la segunda parte. En mi vida hay libertad. En mi vida comienzo a ser libre. Pero hay un versículo en Gálatas 5 que dice que somos libres, que debemos ser libres, pero con la libertad que Cristo me llamó. No con la libertad que a mí se me ocurra. Claro, o sea, porque a veces pensamos, bueno, si Dios me hizo libre, listo, yo hago la mía. Y no. Dios trae libertad a mi vida, pero para que yo siga sus mandamientos, para que yo trate de honrarlo. Trae una libertad ¿de qué? Del pecado, de aquello a lo que yo estaba aferrado o lo que necesitaba, no sé, por ejemplo, algún vicio. Yo necesitaba tomar alcohol o drogarme o fumar para ser feliz. Y Dios me hace libre de eso para poder ser feliz en su presencia, pero libres, con la libertad que Cristo me llamó. No, claro. No es libertinaje, es libertad. Claro. Y no solo eso, no es la libertad de Dios, no es solo por el pecado, no solamente nos liberta del pecado, de los vicios, sino también de cadenas que traigo del pasado, de diferentes traumas, sí. De heridas que traigo. Todo eso, todas esas cosas es lo que hace la libertad que Dios nos da. Liberarnos de todo lo que yo traigo de antes. Y yo puedo servirle ahora libre, como lo que significa la palabra libre. Sin mochila, sin cadenas. Claro, sin ninguna carga, sin nada por lo que estar pensando. No viene al tema, pero también somos libres del perdón, sí. O sea, de la falta de perdón. Son un montón de cosas que entran y que se lleva la libertad de Dios. Cuando la libertad de Dios está en mí, son un montón de cosas que es como si se deshacieran de mí. Y ahí es como que comienzo a servir a Dios de otra manera. Y comienzo yo a moverme de otra manera y a expresarme de otra manera. Y es esa libertad la que también yo puedo transmitir a los demás. Que también yo puedo, a través de mi libertad, libertar a otros.
llevarle libertad a otros, porque cuando somos libres, eso se nota, eso se ve. Sí. Es algo que con mis actos, con mis palabras, yo lo puedo mostrar, porque hablo diferente, actúo diferente. Pensaba en algo que había visto, eh, que era como un cortometraje, que había un montón de personas que, no me acuerdo muy bien cómo era, pero había un montón de personas con un montón de cosas, falta de perdón, con pecados ocultos, con un montón de cosas, y cuando hablaban con otras personas, ponele que venía alguien y le tocaba el tema del perdón o el tema del error que ellos estaban cometiendo y se ofendían. Se lo tomaban como que lo estaban atacando y nada que ver. Y después habían otras personas que habían sido libertadas de eso y hablaban con estas otras personas y se les notaba la libertad. O sea, no se ofendían, no... ¿No les dolía? Claro, no les dolía que tocaran su pasado. Sí. ¿Por qué? Porque ya eran libres de eso. Y es a lo que yo me refiero. Cuando yo hablo de eso, cuando alguien me trae el tema, yo ya no me voy a molestar porque me están tocando ese punto Claro, de la herida. Claro. Sino que a mí me va a servir hasta de testimonio. Claro. Yo voy a poder decir, ¿sabes qué? Dios me sacó de eso, hoy soy libre por la gracia de Él. Por ejemplo, yo hace muchos años, no sé cuántos años tendría, estaba en la secundaria y me acuerdo que durante todo el año empecé a ponerme rebelde. Ya son muchos años, imagínate, muchos años. Me puse bastante rebelde y empecé con mentiras a mis papás sobre las materias. Sobre que sí, que aprobé esto, que no. Y era mentira porque había desaprobado todo. O sea, yo iba a hacer nada en la escuela. Entonces cuando llegó fin de año yo sostuve mi mentira hasta el final. Pero fue una mentira muy grande, donde hoy, gracias a Dios, lo puedo contar. Obviamente que me sigue dando vergüenza todo lo que hice, pero lo que Dios hizo después es por lo que yo cuento. Claro. Yo, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, le contaba a todo el mundo que yo ya había pasado de año y yo tenía todas las materias bajas, porque era lo que yo le había dicho a ella. Y cuando llegó el momento de que todo eso sale a la luz, yo me arrepentí de mi pecado, me arrepentí, hablé con mis papás y tuve que sufrir las consecuencias de eso. Recuerdo que después de eso, mis papás estuvieron sin hablarme por mucho tiempo y entré en depresión. Y todo eso fue consecuencia de mi desobediencia. Pero después de eso, yo empecé a tener mis mejores experiencias con Dios porque hubo un arrepentimiento sincero de mi parte. Porque yo tenía la voluntad de querer cambiar eso, de ya no volver a traicionar a mis papás así, claro, y mucho menos a Dios, porque lo que más me enojaba era eso. Yo estaba muy enojada conmigo misma. Y después de eso, después de que Dios me hizo libre de la depresión y me hizo libre de esas ataduras de la mentira, yo después de eso comencé a vivir cosas que a veces me cuesta explicar, las cosas hermosas que yo comencé a vivir en Dios. Y recuperé la confianza de mis papás, pero todo eso porque hubo de mi parte un arrepentimiento sincero y porque yo dejé que el Espíritu Santo obrara y me hiciera libre a mí. Ani, no sé si... No, pensaba mientras hablabas qué importante es el arrepentimiento que uno hace delante de Dios. Puede traspasar nuestra generación, Sí. Porque uno rompe patrones. A veces uno dice, no, pero es una mentirita chiquitita, una mentirita piadosa, y no. Uno rompe patrones de mentira. Entonces, cuando tenemos hijos, uno ya rompió ese patrón porque ya fue libre de esa maldición que traía, en la mochila de quizás nuestros pasados, y no te vuelve a pasar lo mismo.
y creamos, o no sé si la palabra es creamos, pero nuestra generación puede ser totalmente libre. Entonces, qué importante es esto, pensar en nuestro futuro también, nuestros futuros hijos, nietos, y Dios dice que Él bendice hasta 1000 generaciones. Entonces, pensaba en Noé, la decisión que tomó Noé de obedecerle a Dios. Un hombre que, bueno, como todos, creo que todo el mundo conoce la historia de Noé. Todo, no hay persona que no conozca la historia de Noé, que construyó el arca, lo obedeció a Dios, y su decisión cambió el futuro de toda su generación. Y su generación fue bendita, ¿por qué? Por escuchar la voz de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos la decisión de ser realmente libres en Dios, para también ser, que nuestra generación, nuestros hijos puedan ser libres. Sí, yo para cerrar recordaba a Pedro. Recuerdo que cuando en la mesa, cuando tuvieron la última cena con Jesús, Jesús le dice: Pedro, me vas a negar. Y él le dice: no, Señor. Y incluso le dijo: yo te voy a seguir hasta la muerte, Señor. Cuando llega el momento en que lo arrestan a Jesús, dice que se cumple lo que Jesús le había dicho. Pedro lo niega. Sí. Incluso dice la Biblia que blasfema contra él. Y yo a veces no me quiero ni imaginar las cosas que habrá dicho Pedro de Jesús. Y cuando pasa todo ese momento, es en lo que siempre pienso cada vez que me acuerdo de Pedro. Cuando pasa todo ese momento, dice que la Biblia dice que después de que Pedro niega a Jesús, lloró amargamente. Tuvo un arrepentimiento. Ajá. Hubo un arrepentimiento de su parte. Yo a veces pienso en esa palabra, amargamente. Y a veces me pongo a imaginarme el dolor que debe haber sentido Pedro. Porque el que conoce a Pedro leyendo la Biblia, ¿no? Sabe que Pedro era uno de los discípulos que amaba a Jesús. Él era amigo de Jesús, andaba para todos lados con él. Sobre ti fundaré mi iglesia, le dijo Jesús. Exacto. O sea, era alguien importante para Jesús, y Jesús era muy importante para él, porque Pedro sabía quién era Jesús. Y yo siempre pienso en esto cuando dice que él lloró amargamente. No me quiero imaginar lo que Pedro debe haber sentido en ese momento. Y saben que yo siempre pienso en esto cuando cometemos ese error, sea que venimos de afuera o que estemos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nuestro error es más grande que Dios, o es más grande que el amor de Dios. Porque imagínense Pedro lo niega y Jesús muere, y esos 3 días antes de que Jesús resucitara, obviamente que ya Pedro ya se había arrepentido, sí. Pero yo a veces, esto no lo dice la Biblia, pero yo a veces me pongo a pensar, él pensando, ¿cómo hago para hablar otra vez con Jesús y decirle que me perdone por haberlo negado, que yo no quise hacer eso? Me lo imagino así a Pedro, pensando en él me habrá perdonado de verdad, ¿qué habrá sentido él cuando yo lo negué? Y saben que días después Jesús se les presenta a los discípulos y habla con Pedro. Y ahí es donde también es una palabra muy conocida, donde le pregunta a Pedro: ¿Pedro, me amas? Sí, 3 veces. Ajá, 3 veces. Fueron 3 veces las que Pedro negó a Jesús. Sí. Y recuerdo que una vez escuché a alguien que decía, esas 3 veces que Jesús le preguntó, fue para que Pedro entendiera que él ya lo había perdonado. Que esas 3 veces que lo negó fue para que Pedro entendiera que él ya lo había perdonado. Y esta persona a quien yo escuché decir esto decía, y también puede ser que Jesús lo haya dicho para que Pedro se perdonara a él. Claro. Porque a veces pasa que nosotros cargamos con la culpa de que Dios no me va a perdonar, y Dios ya te perdonó. El que no se está perdonando sos vos. El que no está entendiendo que Dios ya te perdonó sos vos. Sí. Estás limitando el amor de Dios.
Y no, Dios te ama y el amor de Dios no cambia, sigue siendo igual. Un amor que no podemos entender. Que cometas el error que cometas, Dios te va a perdonar. Y como decíamos al principio, hay consecuencias que pasar, sí. La consecuencia de Pedro fue ese dolor que él sintió después de haberlo negado, que como yo digo, no me quiero ni imaginar el gran dolor que él debe haber sentido en ese momento, porque la Biblia lo describe, que dice que lloró amargamente. Pero Dios te perdona, hay consecuencias sí, pero Dios ya te perdonó. Es lo que tenemos que entender, porque cargar con culpa también nos ata, no nos deja seguir avanzando. Entonces si vos estás sintiendo que Dios no te perdona el error que cometiste, déjame decirte que sí, Él ya te perdonó, Él te ama. Vos tenés que entender ahora que ya está, Él te perdonó. Como decía Ani, con esta mujer que iba a ser apedreada. El Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es lo que el Señor nos dice. Ya está, yo ya te perdoné, yo te amo, pero no lo vuelvas a hacer. Porque yo creo que no queremos volver a sentir el dolor de haberle fallado a Dios o volver a sentir que Dios no me perdona, sino que tiene que haber, encerrando todo, de vuelta un arrepentimiento sincero, voluntad de querer cambiar y dejar que la libertad de Dios comience a obrar en mi vida, de comenzar a ser libres de verdad, pero libres de la forma en que Dios quiere, no como yo crea que tengo que ser libre, sino como Dios quiere que yo sea libre. Bueno, hasta acá llegamos con este podcast de arrepentimiento y libertad. Espero que lo hayan escuchado hasta el final. Espero que haya sido de edificación para ustedes, y si creen que esta palabra es de edificación para otra persona o va a bendecir la vida de otra persona, compártanla. Siempre tratamos de decirles que los que necesiten oración puedan dejar un comentario, escribirnos al privado. Dejamos los números de teléfonos también para lo que sea que estén necesitando. Y bueno, Dios les bendiga y espero que el próximo podcast, no sé qué espero. Ya. Y bueno, Dios les bendiga, chao. No sé.